muchas gracias por asistir al webinar de hoy, este webinar anunciado de manera express. Ahí les voy a contar por qué estoy realizando este webinar y de qué se trata. Pero la idea es poder hablar y conversar en unos 40 minutos quizás sobre el líder servicial y la gestión de conflictos. Y como un subtítulo, una bajada, el costado muchas veces olvidado del Scrum Master. Lo podemos aplicar a cualquier profesión que implique cierto liderazgo, pero en esta ocasión en particular tiene que ver con este rol, aunque no hay nada sesgado al respecto. Em, Les cuento, ya me conocen los que están aquí, pero aún así voy a hacer mi presentación oficial. No me considero, soy esposo, padre, me considero agilista y me gusta enseñar, ¿ok? Me gusta mucho enseñar las cosas que aprendo, así que ese es uno también de los motivos por los cuales estoy en esta cursada. El objetivo de este webinar en particular es revisar algo que aprendí muy interesante sobre los atributos de un líder servicial y describir las características de un conflicto. Luego de eso, la idea es poder barajar algunas alternativas con las cuales podemos atender o responder a algunos de estos conflictos. Y a razón de que es este webinar, estoy participando en un programa llamado Advanced Certified Scrum Master, que termina en una certificación del Scrum Alliance con el mismo nombre, y este programa está siendo entregado por Martina Laimo. Entonces, parte de nuestro plan es poder realizar ciertos webinars, no solamente absorbiendo nosotros contenido y aprendizaje, sino poder entregarlo a otras personas también. Así que partimos entonces con el tema. Les cuento entonces que no podemos llegar y hablar del liderazgo servicial como la parte un poquito dejada de lado de los Scrum Masters si no sabemos qué hace un Scrum Master. Yo no voy a dar por hecho de que todos los que están aquí lo saben. Entonces voy a hacer un breve resumen para dar contexto acerca de qué hace un Scrum Master según la guía de Scrum. Entonces, les cuento. Voy a resumirlo en apenas 4 cosas. Un Scrum Master pudiese hacer muchas más cosas, pero voy a resumirlo solo en estas 4. La primera de ellas es que es responsable de la efectividad, ¿ok? Es bueno darnos cuenta que para un equipo en particular que está trabajando en un proyecto o en la creación de un producto en particular es importante la eficiencia, ¿cierto? Y la efectividad. En este caso, el rol del Scrum Master se encarga de la efectividad. Dice que lo logra al permitir que su equipo mejore las prácticas dentro del marco Scrum. Porque Scrum no es un marco de trabajo y no una metodología. Por ende, nos permite ir modificando y mejorando las prácticas que habituamos a realizar como equipo. Excelente. Entonces, estaba aceptando a una persona más. ¿Qué otra cosa más hace? Y aquí viene la parte del servicio. Sirve al product owner. Hay una persona en el equipo que tiene un rol de propietario del producto, ¿cierto? Product owner, y presta servicio a la persona que tiene este rol. Ahí dice que ayuda a establecer una planificación empírica, es decir, vamos aprendiendo con la práctica y facilita la colaboración entre el product owner y las partes interesadas, o también llamados los stakeholders, ¿cierto? Quienes están interesados en que desarrollemos cierto producto o servicio o que llevemos adelante un proyecto en particular. Luego de eso también el Scrum Master sirve al equipo y no al equipo de desarrollo, al equipo en general. El equipo tiene incluido al Product Owner, pero sirve al equipo Scrum, capacitándolo en lo que es autogestión y multifuncionalidad, que son dos cosas muy particulares que debe tener un equipo Scrum. Si un equipo no es autogestionado, difícilmente vamos a estar trabajando con Scrum e idealmente tiene que ser multifuncional para poder abarcar todos los conocimientos y habilidades que son necesarias para que dentro del equipo se pueda armar, digámoslo de una manera como simple, el end-to-end de un producto o un servicio. Pudiéramos completar la creación de ese producto.
y promueve la eliminación de impedimentos. Y eso es importante. El Scrum Master no es el que elimina los impedimentos. Promueve la eliminación. No sé si han escuchado por ahí la frase de que, más que una frase, es el término, Scrum Mam. El Scrum, que es como Scrum Master, que es como la mamá del equipo, es el que le remueve todos los impedimentos. Cuando de verdad nos ponemos en el rol de servir al equipo, nos preocupamos de que ellos lleguen a ser líderes también, de que su liderazgo permanezca, y esto se va a lograr mediante la promoción de la eliminación de los impedimentos más que ir a eliminarle los impedimentos a nuestros niños. Entonces, para continuar, el otro tipo de servicio que realiza el Scrum Master es a la organización. Y ahí dice que lidera, capacita, mentoriza a la organización en su adopción de Scrum, ¿cierto? En su adopción de ese mindset que nos ayuda a poder propagar la autogestión, la multifuncionalidad y cada una de las cosas, el empirismo, muy importante, y los pilares de Scrum, transparencia, inspección y adaptación. Y en base a esto, planifica y asesora, ¿ok? Entonces, estos son como todas las cosas que o algunas de las cosas que ahí sí podría estar haciendo un Scrum Master dentro de su rol. Pero ese lado a veces olvidado tiene que ver con lo del liderazgo servicial y la remoción o la gestión de los conflictos que aparecen a veces. Entonces, les voy a contar acerca de lo que he podido aprender acerca de esto, cómo me ha servido también. ¿Ok? Aquí vienen entonces los atributos de un líder servicial. Vamos a ver al menos 3 atributos, porque hay bastantes, pero vamos a ver al menos 3 de esos atributos. Entonces, el primero, ahí el iconito se ve todo zen, ¿cierto? Con una personita haciendo yoga, mindfulness, pero en verdad tiene que ver con la escucha. Y es muy importante, al menos me gustó mucho esta reflexión que logré encontrar, anónima por cierto, que dice, si te pones a escuchar a altas horas de la noche, cuando todos duermen, se escuchará el ruido que tu casa hace, el crujido de las paredes y el suelo, el zumbido de la nevera, el estruendo de los radiadores. Cuando escuchas algo, no solo oyes, también prestas atención. Entonces, ¿a quién no le ha pasado? Sobre todo cuando empezó las cuarentenas y todas las cosas, cuando se detuvo el país, a mí me pasaba particularmente que noches antes de eso, yo lograba escuchar incluso una avenida muy grande que hay quizás a unas 20 cuadras de mi casa, pero la escuchaba porque pasan camiones, pasan vehículos a toda velocidad en la noche. Y cuando empezó este tiempo como en que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y a cierta hora ya no podían pasar vehículos, entonces lograba no tan solo escuchar, sino que, no tan solo oír, sino que escuchar el silencio que rondaba. Los bichitos, los pajaritos en la mañana, como dice ahí, el crujir de la casa. Efectivamente, mi casa me di cuenta que cruje todas las noches. Entonces es algo súper interesante, la escucha. ¿Y qué es escuchar? Escuchar no es algo biológico. Escuchar es el oír más el interpretar. Entonces ahí viene un poquito más de qué manera o este atributo que debería tener el Scrum Master o el líder en general, el líder que quiera ser un líder servicial. No solo ponerse ahí a oír lo que se dice, sino a escuchar. Oír más interpretar y ojalá tener algo de vuelta, una retroalimentación, eh, estar atento a aquellas cosas en las que uno pudiese ayudar al otro a elevarse, a pasar a su siguiente nivel. Aquí dice que un líder servicial está motivado por escuchar a los que le rodean, incluso lo que no se dice. Y ahí está, el escuchar a la diferencia del oír, el oír es biológico, eh, entra el sonido y órganos en el cuerpo pueden interpretarlo y hacerme sentir el audio. Pero el silencio se puede escuchar. Lo que yo veo en una persona, lo puedo escuchar. Podría decir que puedo escuchar con todos los sentidos, no solamente con la audición. Entonces, eso es súper importante. Un líder servicial
necesita atención plena y estar presente. Y por eso es que puse este personaje como del iconito. Eh, para algunos quizás pudiese sonar como amístico, pero créanme que con el tiempo he aprendido y me he documentado un poquito, no soy un experto acerca de la meditación y todos los beneficios que entrega y cómo nos ayuda a poder tener presencia y a poder literalmente escuchar de manera activa a quienes están con nosotros o con quienes estamos compartiendo para generar un interés genuino en las cosas que están diciendo y de esa manera poder responder y poder actuar en consecuencia. Entonces ahí teníamos el escuchar, algo que un líder servicial debería desarrollar. Luego, la empatía. No podemos dejar fuera este atributo. Ser empático es ver, dice aquí, el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Me encantó esa frase de Carl Rogers y tiene mucho sentido. Siempre decimos que es ponerse solamente en los pies del otro, ponerse en los zapatos, perdón, ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero no es tan solo eso, tiene que ver con esto, con lograr ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, con intentar estar puestos realmente en su lugar, más que solo en sus zapatos. La empatía puede ser vista como un valor positivo que permite a un individuo relacionarse con las demás personas con felicidad y agrado, siendo importante el relacionamiento con los otros para mantener el equilibrio en su estado emocional de vida. Entonces, esa empatía nos ayuda, como dice aquí, a mantener un equilibrio entre las cosas que yo siento, que yo veo, que yo pienso y intentar estar en los ojos del otro para ver el mundo desde su perspectiva y, valga la redundancia, ser empático con su forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de pensar y comprender los por qué de su actuar o los para qué. ¿Ok? Y luego el líder servicial intenta comprender a los demás y los ve como personas que necesitan respeto. Y esto es súper importante. Muchas veces, solo por no tener esta comprensión empática del actuar de la otra persona, damos por hecho la mala intención detrás de sus actos y les quitamos nuestro respeto. Es importante que todos, o el líder servicial, los vea a todos como seres que merecen ese respeto. Una de las frases que a veces utilizo y que no sé, creo que me caracteriza y es que trato en lo posible, no soy la perfección en persona, ni mucho menos, pero trato en lo posible de pensar que todos son buenos hasta que me demuestren lo contrario. Y eso tiene que ver un poco con el tratar de empatizar, porque a veces es difícil no tener prejuicios. Somos seres humanos, somos sociales y normalmente conocemos a alguien y en los primeros segundos nos formamos un prejuicio o un juicio como tal de cómo son, de dónde vienen, de qué son, de qué piensan, de qué van a hacer, y eso no nos permite avanzar hacia el conocimiento de la persona completamente. Entonces, cuando intentamos sacar esa barrera principal, empatizar con ellos, tratar de mirar el mundo a través de sus ojos, probablemente vamos a darnos cuenta de que todos merecen ese respeto y que tenemos que conocer a las personas más que basarnos en los juicios naturales que vienen ahí con nuestra naturaleza quizá. Empatía entonces es el segundo. Continuamos con el tercero, que es la persuasión. ¿Ok? Em, Aquí dice una frase de Miguel de Unamuno, un escritor que me gusta mucho. Dice, venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Creo que es una frase que a mí me gustó mucho mientras estaba buscando cómo personificar, cómo ejemplificar la persuasión. Y creo que deja muy claro la diferencia entre lo que es persuadir y manipular, ¿cierto? La manipulación normalmente tiene la compulsión de por medio, tiene quizás violencia, tiene la amenaza de por medio, y eso no es lo que busca un líder servicial. Por lo contrario,
busca el conocimiento, la sabiduría, las palabras correctas para persuadir por medio de la verdad. Aquí dice que la definición de persuasión es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Y obviamente esas razones y esos argumentos deben ser verídicos, deben ser correctos, y no en busca de que esta persona mute su modo de pensar o actuar eh, de manera fraudulenta o con un fin personal por detrás, sino porque estamos buscando su mejora, su bien. Es como cuando le decimos a un niño, a un hijo, que no meta los dedos al enchufe porque le va a dar la corriente, y tratamos de buscar los argumentos que le ayuden a comprender que así va a ser para cambiar su actuar y su manera de pensar, creyendo que quizás hay algo bonito dentro de los enchufes, pero sabemos que no lo hay. Y tenemos un interés genuino en que esta persona pequeña no se dañe y no sienta quizás el dolor que en alguna ocasión nosotros sentimos por accidente haber tenido la corriente. Entonces, ese es punto importante. Un líder servicial no usa el poder o la influencia sobre los demás. Trata de convencer a la gente. ¿Ok? Continuamos entonces con lo siguiente. ¿Cuáles podrían ser los objetivos entonces de un Scrum Master o de un líder en general con respecto a estos tres atributos que pudiesen ser muchos más de un líder servicial? De hecho, hay muchísimos más. Si no eres aquí está puesto en inglés porque es cool, un first leadership, como un líder servicial en primer lugar, ya que no recuerdo el nombre del autor en este momento, pero estos atributos fueron sacados de un escritor que redactó un paper hablando acerca del liderazgo y del servicio, y una de las cosas que él menciona es que el ser un líder, ser líder y ser servil son dos cosas, pero que mucho mejor es haber sido alguien de espíritu servicial primero y luego convertirme en líder, que buscar ser un líder y luego intentar adoptar el comportamiento de un líder servicial. Entonces él dice, si no eres uno de estos, de los que primero fueron de un espíritu servicial y por eso buscaron el liderazgo, decidir esforzarse, hay que decidir esforzarse el doble por adquirir los atributos que sin duda nos van a ayudar a centrarnos en las personas por sobre los procesos y herramientas. Y aquí decanta lo que tiene que ver con el primero de los valores de el manifiesto ágil. Entonces, ahí hay por lo menos dos cosas que pudiésemos hacer, dos objetivos que pudiéramos tener. Uno de ellos es desarrollar la escucha activa para mostrar un interés genuino en las personas y así poder servirles. Y el segundo es decidirnos a mejorar continuamente en nuestra educación para poder buscar crecer en conocimiento y en práctica con tal de poder persuadir con base a quienes estamos acompañando. Porque no se trata de, porque la guía de Scrum lo dice, tenemos que hacer esto y pararnos todos de cabeza, sino que la idea es poder buscar qué hay detrás de lo que quizás se redactó en la guía de 13, 15 páginas, que es la guía de Scrum. Eh, no quedarnos solamente con lo que se escribió ahí, sino que ya sea Scrum, ya sea parte del desarrollo, lo que estemos haciendo en nuestro equipo, como líder buscar conocimiento constantemente e ir practicándolo para que de esa manera podamos eh, tener la habilidad de persuadir, pero con base, y nunca caer en la manipulación eh, o algo por el estilo. Voy entonces a continuar. Y nos vamos con las características del conflicto. Me encantó aprender sobre esto porque yo personalmente no tenía el conocimiento de que existiera un marco para poder ir catalogando los niveles de conflicto. Tenemos entonces, vamos a hablar sobre conflictos moderados o destructivos, pero hay 5 niveles, ¿ok? Y solamente vamos a ver, los vamos a agrupar para hablar de ellos. Entonces tenemos estos 5 niveles. El primer nivel de conflicto es el problema a resolver, un problema, nada más que eso. Luego el siguiente nivel es un desacuerdo. El tercero es una contienda. El cuarto es una lucha o cruzada. Y el quinto es algo intratable.
El primero lo vamos a dejar un poquito fuera y vamos a hablar que el 2, 3 y 4 son conflictos de nivel moderado y el quinto destructivo. ¿Ok? Y la idea es poder hablar un poquito acerca de ello. Les voy a comentar que el conflicto moderado tiene, hay muchas formas de poder caracterizarlo, pero yo aquí quise más o menos poner los primeros tres niveles, los niveles, perdón, el nivel 2, 3 y 4, de cómo se siente y más o menos cómo funciona el lenguaje para poder caracterizar el conflicto. Entonces, en el nivel 2, dentro del conflicto moderado, tenemos que hay un sentimiento de desconfianza, de preocupación en la asociación, es decir, a ver si puedo o no puedo hablarle de tal tema a esta persona o a esta otra persona. Si me conviene o no me conviene asociarme con tal o cual persona. Entonces ahí tenemos este concepto de preocupación o temor por la asociación y una desconfianza en el aire. Y en el lenguaje se convierte en un lenguaje vago, porque tendemos a generalizar. Es cuando estamos en una reunión y hay tal nivel de desconfianza porque hay un conflicto por debajo de nivel 2, que sería el primero de los moderados, que empezamos a hablar sobre que algunas personas dicen esto y ellos dicen esto otro, pero no hay nombres. Y no se trata de juzgar a alguien por su nombre, sino de que cuando tenemos transparencia, decir el nombre de una persona o hablar de un rol no debería ser un gran problema. Pero cuando este conflicto ya subió de nivel, entonces ya comienza a sentirse de esta manera. Luego tenemos entonces la ocultación de sentimientos en el siguiente nivel. No estamos dispuestos a mostrar emociones, ¿cierto? De manera constructiva, porque ya hay que ponernos una careta ante este conflicto. No podemos mostrar debilidad. El lenguaje se vuelve sobre generalizado. Cuando tratamos de hablar del conflicto, hablamos de que siempre, de que nunca, y tratamos de atribuir motivos malintencionados a la otra parte, ¿cierto? A quien nos afectó, a quien hizo algo que no estaba bien y no hizo algo, lo hace siempre. Lo hace siempre o no lo hace nunca y, y no es por casualidad, ¿cierto? Luego tenemos el sentimiento de frialdad, ya estamos en el nivel 4. Sentimientos de frialdad y cierra el diálogo. Se habla de principios, nos volvemos más dogmáticos, ¿cierto? Cero negociable. Ya no hablamos de problemas. Perdimos el problema y entonces decimos es que nosotros, los que somos así de buenos, no hacemos tales cosas. Y entonces comenzamos a abanderarnos completamente y cerrar la posibilidad de negociar porque tenemos la razón. Y eso es lo que nosotros creemos. Y quizás del otro lado pasa lo mismo. Entonces, ese nivel de conflicto en que se empieza a cerrar el diálogo, ya comienza a ser un conflicto moderado pasando al siguiente, que sería más destructivo. Este es el nivel 4 entonces. Vamos a pasar entonces al siguiente, a un conflicto destructivo que ya es el nivel 5. Dice, ya no hay una comprensión clara del problema. Es como literalmente cuando nos sentamos y decimos, ¿por qué empezamos a pelear? ¿Cuál fue el problema? Pero ni siquiera lo conversamos, sino que yo lo hablo con otra persona y otra persona me pregunta y yo no sé decirle cuál era el problema por el que empezó todo, pero estoy tan sesgado ya y cerrado por el enojo, por la rabia y por no controlar mis emociones que como el diálogo se cerró en el paso anterior, entonces en esta ocasión ya estamos, por eso es destructivo, está casi perdido el caso. Las personalidades se han convertido en problema. El problema ahora es la personalidad de cada uno de los involucrados en el conflicto. Impera una obsesión implacable en lograr el objetivo. Y lamentablemente el objetivo es venganza, es un objetivo que, valga la redundancia, no tiene objetividad, termina siendo susceptible a cualquier cosa y terminamos utilizando un lenguaje que literalmente habla de destrucción. Habla de que ojalá la otra persona o el grupo de personas que cometió el error, por ejemplo, o la infracción sea despedido y que ojalá no encuentre empleo en ningún lado. Entonces, así de terrible es un conflicto destructivo, porque ya no estamos pidiendo que salga de nuestra zona, sino que estamos deseándole el mal. Y eso
ya no es destructivo tan solo para el otro, sino que es destructivo para nosotros. Entonces ahí están los niveles que me pareció muy interesante aprender y compartirles a ustedes los niveles de conflicto. Y para continuar entonces, ya acercándonos un poco al final de la presentación, tenemos algunas maneras de responder a estos conflictos, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos solamente con el problema. Hay algunas habilidades que podríamos desarrollar, eh, aprender, cultivar o mejorar incluso. Algunas alternativas, ¿ok? Aquí puse tres, tres alternativas o tres habilidades necesarias para un Scrum Master, para un líder en general, que pudieran ayudarnos a eh, resolver conflictos. El primero, y tienen que ver, van como en aumento de nivel, con la mediación, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un conflicto de nivel medio, pero ya hacia la parte más baja, como más simple de resolver, entre comillas, deberíamos tratar de, aquí dice que la mediación es para tratar de aproximar los puntos de vista de las partes en conflictos de modo que les permitan alcanzar un acuerdo. Acá el rol de facilitador tiene que salir por todos lados, porque un facilitador, parte de su rol es moderar una conversación, hacer que salgan los comentarios, que salga todo el contenido que es necesario revisar, pero no interviene en el contenido. Entonces un mediador hace algo similar. Se pone entre medio, ayuda a que cada una de las partes entiendan al otro y intenta lograr un acuerdo, ¿cierto? Para poder resolver este conflicto. Habilidad de mediación entonces muy necesaria. Si no la tenemos, buscar cómo aprenderla. Es como algo que debería estar parte de nuestro path de aprendizaje personal o de desarrollo. Después viene, en un nivel más alto de conflicto, deberíamos aprender de diseño y negociación de acuerdos. La negociación, aprender de negociación es súper interesante para poder ya no solo hacer que cada uno entienda el punto de vista del otro y lleguemos a un acuerdo, sino que a veces es necesario que uno de los lados ceda, ¿ok? Pero no va a ser fácil si yo no sé negociar. Si yo estoy al medio y no sé cómo equilibrar las cosas, cómo ayudarles a que lleguen a un acuerdo que tiene que ver ya no tan solo con entenderse el uno al otro, sino con quizás alguno no va a lograr lo que necesitaba, pero puede recibir otra cosa a cambio. Entonces ahí está la negociación y un diseño adecuado de esto. Y ya para el tercer punto, me gustó mencionarlo como autoconocimiento, y es darnos cuenta de que no tenemos las habilidades para solucionar o apoyar ese conflicto. Y entonces poder tener la capacidad de encontrar y utilizar organizaciones profesionales y recursos externos. Es decir, acudir a quienes de verdad están muy calificados porque se dedican a esto, es su especialidad, para resolver conflictos que incluso pudiesen tener em, temas judiciales por detrás, o sea, son conflictos que tienen un nivel de complicación superior, ¿ok? Entonces, me gustó nombrarlo como autoconocimiento porque claramente cuando nosotros conocemos nuestros límites también, tenemos, uno, la opción de superarnos, o dos, la opción de darle la oportunidad a un tercero que entre en el juego, que tenga todas las habilidades y la especialidad para poder soportarnos y ayudarnos a solucionar los conflictos que sean necesarios en el lugar en que nos encontremos. Y eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado esta revisión de lo que es un líder servicial, de lo que son los conflictos y cuáles son sus niveles y poder ver algunas opciones que tenemos para poder desarrollar ciertas habilidades que nos permitan lidiar con estos conflictos. No sé si hay alguna pregunta que tengan, insisto, probablemente no soy un experto en el tema, pero siempre voy a tener ahí la oportunidad de llevarme tarea para la casa, por último, para responderles y ayudarles con material. ¿Alguna duda? Si quieren por el chat pueden mencionarlo, yo voy a abrir por acá el chat y pueden hacer sus consultas.
Ok, Consulta no, pero sí agradecerte la buena disposición que tienes para compartir los conocimientos de lo que vas aprendiendo y bueno, nos motiva también para nosotros también leer y bueno, y buenísimo. aprender, pues. Ujú. Muchísimas Sí. gracias, Gillian. Por acá nos dicen, buenísimo, me gustó mucho el punto de los conflictos, sobre todo cómo el lenguaje influye, el nunca y el siempre. Muchas gracias, Andrea. Jaime, ¿Sí? hola, oye, gracias por la invitación, muy bueno el webinar. Si uno quisiera como capacitarse en manejo de conflictos, ¿qué recomendaría hacer? Uy, yo particularmente no tengo ¿cómo se llama? Una formación en manejo de conflictos, pero probablemente esa es una de las preguntas que me quedarían de tarea para la casa. Lo que yo haría sería buscar buenos profesionales que tuvieran probablemente el perfil para mentorear. No sé si iría a un curso abierto de manejo de conflictos o cosas por el estilo, porque probablemente las bases no van a ser muy diferentes a las que estamos viendo acá, pero a mí personalmente me gustaría recibir como en ese caso, una mentoría de alguien que tiene muy buen dominio de los conflictos para que me traspase parte de su experiencia y conocimiento al respecto, porque creo que es algo que es como casi de uno a uno. Probablemente una clase o un curso sería de mucho valor, pero quizás sería como muy general, ya que probablemente asisten varias personas y no se pueden ver los casos como puntuales. Pero haría un mix sino de ambas. Eso haría. Oh, qué bueno, ya, muchas gracias. Buenísimo. Ahí Nicole pregunta si va a quedar grabado. Exactamente, estamos grabando y luego se va a subir a un canal de YouTube. Así que sí. Y ahí Vane dice gracias por el contenido y experiencias compartidas. Ok, si no hay más consultas, yo de verdad les agradezco mucho por haber participado, por haberse dado también ustedes el tiempo.